Aunque Númenor se convertiría en el reino insular más grande de la Tierra Media y tendría una influencia de enorme alcance, existe otra isla célebre. Una isla que no solo albergó a los elfos inmortales, sino que también fue utilizada como medio de transporte por los Valar. Su impacto también se extendería por todas partes, desde su influencia sobre los primeros númenóreanos hasta convertirse en el hogar de grandes héroes como Frodo Bolsón. Hoy en Nerd of the Rings español hablaremos de la isla de Tol Eressëa. Originalmente esta isla se encontraba en medio del mar, entre las tierras de Valinor y la Tierra Media. Se dice que era un vestigio de la destrucción de las dos lámparas. Una isla solitaria en medio del vasto océano. Pero aquella isla aparentemente insignificante adquiriría una importancia vital después del despertar de los elfos. Cuando los Valar invitaron a los elfos a vivir en Valinor, surgió la cuestión de cómo transportar a tantos de ellos a través del mar de manera segura. Hasta ese momento los únicos seres que habían realizado ese viaje eran los Valar y los Maiar. Estos seres superiores, especialmente cuando no se encontraban atados a una forma mortal, como ocurriría más adelante con los Istari, probablemente no necesitaban algo que todavía no había sido mencionado: barcos. El Silmarillion nos cuenta: por ello Ulmo arrancó de raíz una isla que durante mucho tiempo había permanecido solitaria en medio del mar, lejos de ambas costas desde los cataclismos provocados por la caída de Iluin. Con la ayuda de sus servidores la trasladó como si fuera un poderoso navío y la ancló en la bahía de Valar, donde el Sirion vertía sus aguas. Entonces los Vanyar y los Noldor embarcaron en aquella isla y fueron transportados a través del mar, hasta llegar finalmente a las extensas costas situadas bajo las montañas de Aman. Allí entraron en Valinor y fueron recibidos en su bienaventuranza. Debido a que la isla se encontraba anclada en la bahía de Valar frente a la costa de Beleriand, una parte se desprendió cuando Ulmo la movió para transportar a los elfos hasta Valinor. Como resultado, la pequeña isla de Valar quedó atrás. Se decía que Osse, uno de los Maiar al servicio de Ulmo, visitaba con frecuencia aquella isla menor. Aunque los elfos Vanyar y Noldor realizaron aquella travesía, sus parientes, el tercero de los tres grandes clanes de su pueblo, se quedaron atrás. Al no haber acudido a tiempo a la convocatoria de Ulmo, los Teleri se habían dividido. Algunos permanecieron en el este de Beleriand buscando a Thingol, que había desaparecido. Otros se trasladaron hacia las costas del oeste, tomaron como rey a Olwe, hermano de Thingol, y se establecieron cerca de las desembocaduras del Sirion. Durante los años siguientes, los Maiar Osse y Uinen se acercaron a los elfos y les enseñaron los secretos y las canciones del mar. Gracias a ello, los Teleri no solo se convertirían en los mejores cantores entre los elfos, sino también con el tiempo en los navegantes más hábiles. Mientras tanto, en Valinor, Finwë, señor de los Noldor, le pidió a Ulmo que regresara con su isla flotante. Finwë mantenía una gran amistad con los Teleri y deseaba que se reunieran con los elfos de Valinor. Así, Ulmo llevó nuevamente la isla hasta las costas de Beleriand. Aunque algunos Teleri permanecieron en la Tierra Media junto a Círdan, otros emprendieron el gran viaje hacia el oeste. Atravesaron el mar a bordo de la isla mientras Osse los acompañaba durante la travesía. Sin embargo, cuando la isla llegó a la bahía de Eldamar, los elfos escucharon el llamado de Osse y desearon que Ulmo se detuviera en lugar de continuar hasta las tierras de Valinor. Ulmo accedió y arraigó la isla de manera permanente en el interior de la bahía, permitiendo que los Teleri vivieran rodeados por el mar. Allí permanecerían tal como deseaban, bajo las estrellas del cielo, aunque siempre a la vista de Aman y de sus costas inmortales. Aunque habían llegado al extremo occidental del mundo, los Teleri no entraron en Valinor, pues deseaban permanecer en su hogar insular, que desde entonces sería conocido como Tol Eressëa, la isla solitaria. Al mantenerse separados de los Noldor y los Vanyar, los Teleri desarrollaron su propia lengua, conocida como Telerin. Se dice que los Valar deseaban contemplar la isla solitaria, por lo que abrieron una brecha en las montañas Pelori. Esta abertura recibió el nombre de Calaquiria,
que significa hendidura de la luz. Esto tendría un enorme impacto sobre la isla, pues la luz procedente de Valinor hizo que sus tierras se volvieran fértiles y que las aguas que la rodeaban brillaran con la luz dorada y plateada de los dos árboles. También se decía que en aquella isla crecieron las primeras flores situadas al este de las Pelori. Un gran árbol crecería también en Tol Eressëa. En la ciudad élfica de Tirion se encontraba Galathilion, un árbol creado a imagen de Telperion, el árbol plateado de los dos árboles. Un retoño de Galathilion fue entregado a los Teleri, quienes lo llamaron Celeborn, que significa árbol de plata. Con el paso de los años, los Teleri se sintieron divididos entre su amor por el mar y su deseo de contemplar a sus parientes y la luz de Valinor. Para permitirles navegar por los mares, Ulmo envió a Osse, quien les enseñó el arte de construir barcos. Sin embargo, en lugar de hacerlos navegar impulsados por el viento, Osse les entregó numerosos cisnes de poderosas alas que arrastraban sus embarcaciones sobre el mar inmóvil. De esta manera los Teleri volvieron a dividirse y algunos permanecieron en Tol Eressëa. Los Teleri fundaron la ciudad portuaria de Aqualonde en las costas de Aman y construyeron grandes barcos con forma de cisne. Por este motivo, los cisnes se convertirían en un símbolo recurrente entre los elfos, desde aquellos que arrastraron sus primeras embarcaciones hasta los botes que posteriormente se encontrarían en Lórien. La siguiente vez que se menciona Tol Eressëa es hacia el final de la Primera Edad, cuando Earendil y Elwing emprendieron su gran viaje hacia Valinor para solicitar la ayuda de los Valar. Pasaron junto a Tol Eressëa. Después de la Guerra de la Cólera, que provocó la caída de Morgoth, los elfos que habían abandonado Valinor fueron perdonados por los Valar y se establecieron en Tol Eressëa. Desde allí algunos continuarían su viaje hacia Valinor. Quienes permanecieron habitaron la isla y su principal ciudad, Avallónne. Se decía que la torre de esta ciudad era lo primero que un navegante podía distinguir cuando viajaba hacia las tierras imperecederas. Pero Tol Eressëa no sería la única gran isla del mar. En los albores de la Segunda Edad, Osse levantó Númenor de las aguas como un regalo de los Valar para los hombres que habían combatido durante la Primera Edad. Se decía que desde Númenor los hombres podían contemplar Tol Eressëa y ambas islas mantendrían una estrecha amistad. Aunque a los hombres se les prohibía navegar hacia las tierras imperecederas, los elfos de Eressëa visitaban Númenor con frecuencia. Incluso antes de que los hombres descubrieran su nuevo hogar, los elfos llevaron desde su propia isla animales, flores, hierbas y fuentes hasta aquella tierra del Don. Tal vez el más importante de todos aquellos presentes fuera Nimloth, un retoño de Celeborn. Este árbol blanco se convertiría en el antepasado de los árboles blancos de Gondor, formando un linaje que se extendería desde los primeros días del mundo hasta sus edades finales. Lamentablemente, la gran amistad entre elfos y hombres acabaría deteriorándose. Los númenorianos comenzaron a sentir celos de la inmortalidad de los elfos. Como respuesta, alrededor de 2000 años después de la fundación de Númenor, los Valar enviaron a los elfos de Tol Eressëa como mensajeros para intentar hacer entrar en razón a los hombres. Les explicaron que sus destinos eran diferentes, pero la mayoría de los hombres se negaron a escucharlos. No quisieron comprender que ambas razas poseían existencias separadas, pero igualmente significativas. En cambio, la visión de Avallónne a lo lejos solo alimentó aún más su resentimiento hacia los elfos. Númenor se hundiría cada vez más en la oscuridad. Durante el reinado de Ar-Gimelsor, quienes recibían a los barcos élficos eran castigados, y el uso de las lenguas élficas fue prohibido. A partir de ese momento, los barcos élficos procedentes de Tol Eressëa nunca volvieron a visitar Númenor. Poco después, la ciudad de Avallónne quedó oculta tras una nube y desapareció de la vista de los númenorianos. Finalmente, serían los propios hombres quienes viajarían hasta las tierras imperecederas. Liderada por su último rey, Ar-Pharazôn, una enorme flota númenoriana navegó hacia Aman.
Desde su ciudad de Avalone, los elfos contemplaron cómo aquella gigantesca flota rodeaba toda su isla. Y se lamentaron, pues la luz del sol poniente quedó bloqueada por la nube formada por los númenóreanos. En respuesta a aquel acto de guerra, Ilúvatar abrió un enorme abismo en el mar y hundió a la flota númenoriana. Mientras la isla de Númenor era engullida a muchas millas de distancia, Tol Eressëa, junto con todo Amán, fue retirada del mundo, que ahora adoptaba una forma esférica. Desde entonces, aquellas tierras quedaron para siempre fuera del alcance de los hombres mortales. A partir de ese momento, Tol Eressëa y Amán solo podrían ser alcanzadas mediante el Camino Recto, una ruta misteriosa por la que los elfos que abandonaban la Tierra Media en barco podían atravesar los límites del propio mundo. Sin embargo, convertirse en un destino o en una parada temporal para los elfos no sería el final de la historia de esta gran isla, porque también habría mortales que llegarían hasta sus costas. Con el paso del tiempo, Bilbo, Frodo, Sam Sagaz y Gimli viajarían hacia el extremo occidental, después de recibir un permiso especial para recorrer el camino que estaba prohibido para los demás mortales. Aunque ahora vivirían en las tierras imperecederas, su naturaleza mortal no cambiaría, y con el tiempo sus vidas llegarían a su fin. Aún así, los últimos días de sus vidas serían una recompensa. Como Tolkien explicaría particularmente en el caso de Frodo, este disfrutaría de un periodo de reflexión y paz, durante el cual alcanzaría una comprensión más profunda de su lugar tanto en la pequeñez como en la grandeza, mientras continuaba viviendo dentro del tiempo y rodeado de la belleza natural de Arda Inmaculada, la tierra aún no corrompida por el mal. Como siempre, quiero darle un gran saludo a los miembros elfos y magos del canal: Argentino97 y Javier Quintana, CRSM, Holker, Sheratan Ibarra, Soul of Light, Ezequiel Suárez G, Mr. Matute, Diego Vera, Roel Sánchez, Leandro, Emilio F, Rodrigo Espineira, Josías Micangeli, Julián Mota, Claudio Viera, Right Hand of Orthanc, Liang, Michelle Lorenz Zapata, Jason Tony e Isilrond. Muchas gracias por ver y suscribirse, y nos vemos la próxima vez en Nerd of the Rings Español.